Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Creo que no debemos olvidar en ningún momento que salir de esta sesión durante toda esta semana sin acuerdo significará que hemos hecho mal nuestro trabajo, que no habremos cumplido con lo que los ciudadanos nos han pedido, que no habremos sido capaces de ser la solución. Ese vehículo que nos va a llevar al cambio, señorías, se llama acuerdo, y el combustible que hace que se mueva es el diálogo. El vehículo del acuerdo se paraliza con las imposiciones, con el chantaje y con el abandono de la mesa de negociación, pero el vehículo del acuerdo se acelera con la capacidad de ceder, con el espíritu del entendimiento y, sobre todo, con la ilusión por el cambio. Un discurso decepcionante. He escuchado decir al candidato que los sabores auténticos son los que se entremezclan. Me da la impresión de que el sabor de este acuerdo entre el señor Rivera y el señor Sánchez es el sabor de lo de siempre. A todos y cada uno de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también al presidente, al señor Rivera, les doy públicamente las gracias por su valentía y por su coraje. Hemos leído un acuerdo que nos parece extremadamente decepcionante. Es el 80% del programa de Ciudadanos y creo que el señor Pedro Sánchez ha expresado hoy una incongruencia. Ha dicho que se puede llegar a acuerdos en política económica cuando se tienen opciones ideológicas completamente distintas. Tendría que decirle que la ideología supone pensar distinto para solucionar los problemas. Por lo tanto, cabría exigirle una mínima coherencia para plantear las políticas económicas fundamentadas en la justicia social, que es lo que nos tiene que hacer salir de la situación en la que estamos. Es una lástima que no hayamos tenido oportunidad en esta tarde de poder contrastar las opiniones entre el candidato Sánchez y el resto de los presidentes o portavoces de los grupos parlamentarios, ¿no? Esto ha sido un modelo de debate buscado por el señor Sánchez con la colaboración del señor López, en la que se ha buscado y se ha organizado un monólogo. Hoy hemos asistido al monólogo y lo triste, ¿verdad?, es que por primera vez desde hace 30 años en esta Cámara no se ha podido escuchar en el mismo día a los líderes del resto de las formaciones políticas en un debate de investidura de este tipo. A nadie se le escapa que el asunto de las diputaciones ha sido una exigencia de Ciudadanos y a nadie se le escapa, entre otras cosas, porque como usted mismo recordaba, hubo un momento de la negociación en que eso se puso sobre la mesa como conditio sine qua non para continuar con aquello. O sea, Bueno, estabas Mary, entonces he puesto el hashtag que se me ha ocurrido. O sea, la próxima vez estás y así no se me ocurre otra cosa. Si no estás, no, la cabeza me fluye así. No tengo nada en contra del hashtag, ¿eh? La cafetera, cuestión de fe. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera, a ese espacio en el que... Es que claro, cuando lo ha visto me mira y me dice, ¿y este hashtag? No, he preguntado, ¿cuestión de fe? Sí, tiene explicación, no te vayas a pensar, tiene explicación porque... El problema de lo que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados es que se nos está pidiendo un ejercicio de fe. Pedro Sánchez lo vimos con numerosas propuestas, porque es verdad que hizo numerosas propuestas, pero claro, pedía confianza. Ahora hablaremos de eso, vamos a ver las portadas, vamos a ver la prensa mainstream, vamos a ver cuál es la agenda setting, vamos a ver cuál es el cafeting y un saludo muy especial a todos los oyentes de la cafetera, a todos los que se incorporan a esta hora al programa.
a este gran focus group, nuestro CIS particular, la Resistencia, con un CIS con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, el descontento ciudadano que siguieron ayer la sesión de investidura, DSP, Sánchez Cajal, Ubelán, Ana, la tía Faustina que organizó un pequeño encuentro clandestino en Barcelona con algunos miembros oyentes de la Resistencia. Buenos días a Juan Cruz, que también se incorpora, a Celemin, Ancho X, Fridonia. Buenos días, Fridonia. Estamos escuchando precisamente su música. Y cómo nos gusta la música de Fridonia. PSV, Tribilín, Fernanda, Spice Carmelus, Alicia, Juan Cruz, Cora, Libertino Francachela, Jan Bedel, Rojo hasta la médula, Rojo cabreado, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora con ese hashtag, la cafetera, cuestión de fe, la cuestión de fe que nos están pidiendo algunos políticos. Dice Prasades, a ver cuándo nos reunimos. Espérate, porque mira, he tuiteado esta mañana una fotografía de una cafetera con una taza, con la taza del café, y digo, vamos adelante con una de las últimas drogas recreativas legales que nos permiten antes de que Fernández Díaz le eche el ojo, el café. Y así lo he lanzado a Twitter y contesta Celemín, dice, bueno, Spice Carmelus que quería una taza, y Celemín le contesta, no es suficiente, llegar al corazón del reverendo tiene la misma lógica que echar una primitiva. No, pues te voy a decir una cosa, Celemín, llegar a mi corazón es muy fácil, solo se necesita darme cariño. Yo soy un tío, ¿sabes? Soy una especie de imán para el cariño. Lo perdono todo a través del cariño, en fin. Soy un tío fácil, lo que se conoce como un tío fácil. Bueno, muy buenos días a todos, un saludo muy especial también a nuestros expatriados, aquellas personas que tuvieron que abandonar el país, que tuvieron que dejarlo, buscando nuevas oportunidades, nuevos horizontes y dejando atrás tantas y tantas cosas, a la familia, los amigos, y que las añoran y sienten que este programa es una suerte de hilo de Ariadna que les conecta con su país, y aunque asisten atónitos a lo que está ocurriendo en España. Ayer, sesión de investidura muy interesante, una sesión de investidura muy interesante en un formato diferente a lo que nos tiene acostumbrados el Congreso de los Diputados, porque se hizo una primera intervención parlamentaria a partir de las 4:30 de la tarde de Pedro Sánchez, que está tratando de ser investido presidente de gobierno, y lo normal es que después las réplicas se hubieran ofrecido a continuación, pero por una cuestión de agenda, de calendario, el Partido Socialista decían que respondía a la necesidad de cumplir con los plazos legales y para que no se fuera al domingo en las votaciones, entonces bla bla bla. Resulta que han puesto las réplicas al día siguiente. Hoy se han garantizado todas las portadas. En eso han sido bastante astutos. La cuestión es que el propio formato ha provocado alguna que otra polémica, pero es irrelevante. Hoy escucharemos las réplicas, escucharemos a los diferentes grupos de la oposición contestando a las propuestas que ayer lanzó Pedro Sánchez, buscando esos apoyos que le puedan asegurar la investidura, y a esta hora seguimos exactamente igual que hace 15 días, 20 y 25 días. No hay nada decidido. Puede pasar cualquier cosa. Se da por descontado que no va a pasar esta semana. Se da por descontado que Pedro Sánchez no recibirá los votos suficientes hoy, tampoco los recibirá el viernes, y se da por hecho que quedarán 2 meses por delante hasta la convocatoria electoral, 2 meses por delante donde se intensificarán las conversaciones. Y a partir de ahí podría ocurrir cualquier cosa, aunque os digo, y vosotros ya intuís perfectamente, que lo más probable es que nos vayamos a unas nuevas elecciones. Pero el ser humano es imprevisible, y cuando lo sientas en una mesa y le das la oportunidad de hablar, puede ocurrir cualquier cosa. Y es en lo único en lo que nos vamos a diferenciar en este programa. Todo indica que vamos a elecciones, pero creedme, puede pasar cualquier cosa. Y en efecto, como dice Praxades, hoy replican, así que vamos a hablar de eso, lo vamos a conversar enseguida, a continuación. Pero tenemos muchas otras cosas de las que hablar. Veremos las portadas de los periódicos y charlaremos de la política, de la vida. Escucharemos a María hablando con su hermana, en fin. No has saludado a tu hermana. Tú sabrás luego en casa qué es lo que te... En fin. Pues ayer justo estuve hablando con ella y estuvimos hablando de cómo se percibe un poco desde fuera toda esta situación. Y sí que es verdad que pues se puede percibir como eso mismo, como inmovilismo, como o pasa algo o seguimos en lo mismo.
o vamos a elecciones y acabamos con un gobierno del Partido Popular nuevamente. Pero bueno, yo creo que hay muchas posibilidades. Estuvimos debatiendo y al final nos dimos cuenta de que no sabemos qué puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. María es la persona que llama a su hermana por Skype y se tira 5 horas. Es la única persona que encontraréis a 20 kilómetros a la redonda, igual de enferma que yo con la política, capaz de estar a las 12:30 de la noche. En fin, tienes que descansar, Mary. Bueno, escucháis La Cafetera. Si lo estáis haciendo, no estáis solos allí donde estéis. Responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Jesús Maraña, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te pareció la sesión de investidura, la primera sesión, la primera parte? Eran unas sensaciones cruzadas, ¿no? Porque la expectativa que crea simplemente la ansiedad de tantos días sin gobierno, a la espera de una sesión de investidura inédita, ¿no? Con un parlamento absolutamente nuevo, etcétera, pues parece como que obligaba a un discurso muy, muy, muy especial, ¿no? Y en todos los sentidos, en el fondo, en la forma. Pero una vez más se confirma que a veces las expectativas están fundamentalmente para ser defraudadas, ¿no? Entonces, pues bueno, nos encontramos un discurso que en primer lugar daba, a mi juicio, la impresión de estar hecho a 6 u 8 manos, casi como estaba hecho también el pacto PSOE-Ciudadanos, por lo tanto también tenía esa lógica, ¿no? Era el conjunto de una serie de piezas que encajaban unas mejor y otras peor en el relato, ¿no? Y por eso, bueno, no hubo grandes sorpresas. El propio orador, el propio Pedro Sánchez, dejó claro desde el primer minuto que no había mayoría, que no sumaba y que por lo tanto pues lo que hacía era una especie de obligación adquirida, de un ejercicio de responsabilidad, y lo que hizo fue, bueno, pues enviar un mensaje, quizá un triple mensaje muy claro. Por un lado, de rechazo al PP y de crítica, digamos, casi de moción de censura a la gobernación del PP, y por otro lado, una explicación de por qué hacía lo que hacía, y relatando el acuerdo o los principales ejes del acuerdo al que había llegado con Ciudadanos. Y en tercer y último y principal lugar, un emplazamiento y un ejercicio de presión a Podemos para que asuma la responsabilidad de darle al sí o el no, no tanto a Pedro Sánchez como a Mariano Rajoy. Es decir, el intento es que Podemos quede como responsable de si vamos a unas nuevas elecciones o no, y si hay un gobierno de cambio o no.
Una cosa que me parece fascinante de este tiempo que estamos viviendo, Jesús, es que en cierta manera se nos está pidiendo un ejercicio de fe a los ciudadanos, ¿no? Esto en la política siempre ha sido un poco así, pero ayer me decía un destacado líder socialista, me decía, tenemos un serio problema con la credibilidad. ¿Qué más le hace falta a la gente para recuperar la credibilidad en nosotros? Y es verdad que el daño que tienen es muy difícil que consigan reconstruir esa imagen, porque ayer hizo numerosas promesas Pedro Sánchez, pero en cierta forma resultaba muy inverosímil. Bueno, tienes toda la razón y me parece que es un acierto el hashtag que has decidido hoy, ¿no? Porque además añadiría una cosa muy curiosa, es que es claramente el problema de credibilidad de los principales líderes políticos con los ciudadanos. Pero es que además ese descrédito se multiplica cuando observamos la falta de credibilidad que se tienen ellos mismos, entre ellos. Es decir, claro, es muy difícil que uno crea las cosas cuando se dicen de una manera y se traducen en un acuerdo por escrito o en propuestas concretas a un grupo político adverso, digamos, y no tienen nada que ver los contenidos. Es decir, y por poner unos ejemplos, ¿no? Si uno en su momento lee que en el acuerdo de PSOE y Ciudadanos no hay derogación de la reforma laboral, pero a la media hora aparece un dirigente del PSOE diciendo sí está comprometida en la derogación de la reforma laboral, pues claro, se produce un sin Dios, por decirlo así, ¿no? Sí, ahí... una de las dos cosas flaquean, ¿no? Y al mismo tiempo es tan evidente la desconfianza mutua que hay entre PSOE y Podemos, por ejemplo, que no se creen prácticamente nada de lo que se dicen unos a otros y así lo transmiten, que eso además redunda en una mayor falta de credibilidad aún, ¿no? ¿Crees que hay posibilidades para el acuerdo o estamos ante una gran mascarada? Porque resulta un poco sorprendente que todavía se afirme que hay espacio para lograr algún tipo de entendimiento, ¿no? Yo no sé si lo hay, a lo mejor lo hay, y lo decía al principio, el ser humano es absolutamente impredecible y puede que sentados en la mesa de negociación en los próximos 2 meses se logre algo. ¿Pero tú realmente crees que hay alguna esperanza? Bueno, yo ahora mismo creo que no, y además en eso sí que quiero hacer un ejercicio de fe, como tú dices, ¿no? Es decir, me parece que hay que dejar todavía un margen el máximo posible a la confianza en lo que transmiten desde los partidos y desde las propias fuentes, ¿no? A ver, yo no veo margen y ahora mismo iríamos con toda probabilidad a nuevas elecciones por lo siguiente, porque es que ayer mismo en el discurso, si algo dejó claro Pedro Sánchez, es que él sabe que no suma, él sabe que esto no sale. Él cuando dice de entrada, la próxima semana podríamos poner todo esto en marcha, y lo repitió como una anáfora tantas veces, claro, ya está diciendo que esta semana desde luego no va a sumar nada, no va a conseguir esa abstención de Podemos, ¿no? En la segunda votación, en la primera está por descontado que no hay mayoría absoluta. Pero es que incluso a partir de ahí, de momento no se ven las bases, puesto que la única forma de sumar sería hacer compatible lo que plantea Ciudadanos y lo que plantea Podemos, o lo que plantean PSOE y lo que plantea PP. Y ninguna de las dos cosas es ahora mismo posible, ni viable, ni creíble. Y tengo que añadir algo más. La fórmula, digamos, más novedosa, o la expresión más genuina, por decirlo así, que empleó ayer Pedro Sánchez fue esto del mestizaje ideológico. Y bueno, cuidado, que eso nos puede llevar a vericuetos complicados que pueden solucionar provisionalmente una posibilidad de gobierno, pero pueden hacer mucho daño a formaciones concretas, a ideologías concretas y a electorados concretos. Estamos jugando con fuego, a mi juicio, en ese sentido, ¿no? Sí, el manejo de las palabras en ese caso resultaba llamativo, ¿no? Porque del mestizaje al transvestismo político hay un paso, y palabras o conceptos que antes habrían sido observados con preocupación, como por ejemplo eso, el mestizaje ideológico, se convierten aquí casi en una promesa, en una esperanza, ¿no? ¿Y tú crees que cabe el espacio para la sorpresa, no ya pactos con el Partido Socialista, sino pactos diferentes? Por ejemplo, porque estoy viendo aquí, dice hijo de Caín, presidente Rivera, próxima semana el rey propone a Albert Rivera
asume el mismo programa que el PSOE y a partir de ahí se montó el lío. ¿Crees que cabe, porque esto es una tesis que he visto que han manejado también algunos medios de comunicación, ¿crees que cabe espacio para un giro en el guión de esta naturaleza? Bueno, está muy mal eso de eso terrible de ya lo dije yo, ¿no? Pero tengo que decir que la semana pasada en el artículo que yo escribía en Infolibre, el titular era Operación Borgen, aludiendo a la leímos aquí, televisiva danesa. Aquí lo leímos, sí. Bueno, pues ahí es un planteamiento que yo no me invento, sino que me llega de fuentes para mí bien informadas y me lo han demostrado reiteradamente, que me transmiten que hay determinadas personas con poder en distintos ámbitos que lo que se plantean es lo siguiente. Una vez que pasen esta fallida investidura y con 2 meses de plazo por delante, efectivamente pueden ir surgiendo posibilidades muy diferentes de propuestas de gobierno posible. Y una de ellas es la de otro candidato que se llama Albert Rivera, y que, como ocurría en la serie Borgen, es posible que una fuerza que queda por debajo de otras 2, si con esas 2, o incluso 3 en este caso, no hubiera forma de combinar un posible gobierno, podría intentar acceder a ella si puede ser bisagra y se lo permiten las demás. Y en este caso, con el acuerdo PSOE-Ciudadanos, hay una especie de trampa que Pedro Sánchez supongo que tiene calibrada, pero es la siguiente: se afirma un pacto con unas propuestas concretas del gobierno que si dentro de un mes Albert Rivera dice yo quiero intentarlo y le plantea a Pedro Sánchez firme esto, que ya tiene firmado, ¿con qué argumento Pedro Sánchez puede rechazarlo? Es complicado. Y ahí ya tendría que contar con esa otra posibilidad que determinados sectores manejan de que el PP, llegue a la conclusión de que Rajoy tiene que dar un paso atrás, tiene que apartarse, y al PP le puede interesar durante un tiempo, que no tienen por qué ser 4 años, permanecer en la oposición teniendo la llave de la gobernabilidad y refundándose o rehaciéndose o renovándose a fondo. Bueno, la primera vez que escuchamos hablar públicamente de la teoría de la gran coalición, lo escuchamos a través tuyo y a través de Infolibre, y luego la historia ha dado muchos pasos en esa dirección, y si se ha frustrado en buena medida probablemente ha sido por yo creo que la explosión que ha tenido eso, que se ha visualizado y la gente dijo, hombre, esto igual no es el camino más apropiado, ¿no? Así que no sería nada descartado. Y sobre todo, Fernando, porque el eco de esas informaciones que dábamos provocaba que incluso dentro, desde las bases y muy arriba del Partido Socialista, se reaccionó diciendo, oiga, que esto puede ser el suicidio de este partido a medio plazo, ¿no? Bueno, la prueba está en que el propio Felipe González públicamente en la entrevista con Ana Pastor reconoció que para él ese era un escenario no solamente posible y verosímil, sino incluso deseable en una situación de inestabilidad como la que estamos en este momento, así que... Exactamente. Sí. Pues esos eran los cálculos que se hacían, sí. Jesús Maraña, te agradezco muchísimo, Jesús, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias, Fernando, y gracias a todos los cafeteros. Un abrazo. Bueno, pues son las claves, algunas de las claves de esa primera sesión, de esa primera jornada en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Veremos a ver en qué se concreta, buscará los apoyos, lo previsible es que no los consiga, pero veremos a ver en qué queda todo esto. En todo caso, ayer, para que tengamos algunas referencias sobre lo que ocurrió, algo de contexto. Pedro Sánchez dijo, salir sin acuerdo de esta sesión de investidura es fracasar de cara al electorado. Creo que no debemos olvidar en ningún momento que salir de esta sesión durante toda esta semana sin acuerdo significará que hemos hecho mal nuestro trabajo, que no habremos cumplido con lo que los ciudadanos nos han pedido, que no habremos sido capaces de ser la solución. El argumento sobre el que pivotó toda su presentación es que las sumas no dan. Y llegó a decir, que lo sepan los votantes de izquierdas, las sumas no dan. En aquel momento se vio en las cámaras, ahora no lo podemos ver evidentemente, Pablo Iglesias
empezó a gesticular y a decir: no es verdad, no es verdad. Que todos los votantes de izquierdas de este país lo sepan. No hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un gobierno de izquierdas. No suma, lo siento, pero no suma. La izquierda no ha conseguido en estas elecciones el número de diputados y diputadas suficiente para conformar un gobierno de un único color político. ¿Por qué no votamos juntos a favor de todo en lo que estamos de acuerdo? ¿Dónde está el problema, señorías? ¿Dónde está el problema? El problema está en los equilibrios. No es lo mismo buscar el acuerdo entre Podemos, Unidad Popular, Esquerra Republicana, los partidos con ideología de izquierdas, no es lo mismo que acercarse a Ciudadanos. Partido que afirma públicamente que se ha recogido el 80% de su programa. El 80% de su programa. Es algo, por cierto, que Pablo Iglesias ayer, como no había réplica, lo que sí que hubo fue muchos canutazos fuera del Congreso, muchos micrófonos, muchos medios de comunicación que preguntaban, buscaban reacciones, y dijo Pablo Iglesias, dice: es que esta política económica que nos están ofreciendo es la política económica de Ciudadanos. Hemos leído un acuerdo que nos parece extremadamente decepcionante, es el 80% del programa de Ciudadanos, y creo que el señor Pedro Sánchez ha expresado hoy una incongruencia. Ha dicho que se puede llegar a acuerdos en política económica cuando se tienen opciones ideológicas completamente distintas. Tendría que decirle que la ideología supone pensar distinto para solucionar los problemas. Por lo tanto, habría exigirle una mínima coherencia para plantear las políticas económicas fundamentadas en la justicia social, que es lo que nos tiene que hacer salir de la situación en la que estamos. Y tenía razón en algo. Pedro Sánchez incluso felicitó públicamente a Ciudadanos, agradeció a Ciudadanos su aproximación a través de este acuerdo al pacto. Lo hizo en un momento muy simbólico en el Congreso y lleno de solemnidad, agradeciendo este apoyo, y mientras tanto los diputados de Podemos, con una sonrisa de oreja a oreja, intentaron que se visualizase el momento de forma satírica, irónica, y empezaron a aplaudir y fervorosos frente a las cámaras de televisión para que se viera efectivamente el reconocimiento de Pedro Sánchez hacia la aproximación a las políticas de Ciudadanos. A todos y cada uno de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y también al presidente, al señor Rivera, les doy públicamente las gracias por su valentía y por su coraje. Y entonces allí se escuchaba el escándalo de los miembros de Podemos y Unidad Popular ante eso. Pero sucedió una cosa muy curiosa. Nadie sabe muy bien cuál ha sido el acuerdo que han firmado el Partido Socialista y Ciudadanos, porque cada uno dice una cosa. Ciudadanos insiste en que lo que vale es lo que está firmado, pero no sabemos qué es lo que está firmado, porque de lo que dijeron que estaba firmado, por la noche se hicieron algunos matices y algunos recortes. Dijeron que eso solo era el borrador, pero se había firmado por la mañana, así que no sabemos en qué ha quedado ese papel. Tanto es así que el propio Pedro Sánchez, durante su intervención, eludió hablar de las diputaciones, que sabéis que están en este momento en el epicentro de la polémica, porque Pedro Sánchez insiste en que de alguna manera se van a reorganizar las diputaciones, pero Ciudadanos dice que se van a eliminar, y Susana Díaz, desde el propio Partido Socialista, dice que de eliminar diputaciones de ninguna manera. Así que en el discurso, a pesar de que a la prensa se le envió una copia del discurso donde venía incluido un párrafo hablando de las diputaciones, sin embargo, cuando estaba Pedro Sánchez allí en directo, no lo pronunció, saltó de párrafo a párrafo, y esto generó una enorme polémica después, tanto que Ciudadanos fue preguntado por esto en la rueda de prensa, y cuando aludieron al asunto dijo: lo importante es lo que figura en el acuerdo. Lo malo es que no sabemos qué es lo que figura. Está en el acuerdo, y todo el mundo sabe que está en el acuerdo y que está firmado. Por otra parte, también tiene su lógica. Es decir, yo también entiendo que ha sido casi como arrancar una muela, ¿no? En fin, a nadie se le escapa que el asunto de las diputaciones ha sido una exigencia de Ciudadanos, y a nadie se le escapa, entre otras cosas, porque, como usted mismo recordaba, hubo un momento de la negociación en que eso se puso sobre la mesa como conditio sine qua non para continuar con aquello. O sea, lo veo normal, lo importante es que esté en el acuerdo. Fue una sesión con enorme expectación. Me dice María que hubo una cierta polémica en Twitter.
nos la ha enviado Spice Carmelus y bueno, es una noticia que daba el Huffington Post y decía la imagen de la investidura que indigna en Twitter. Era la imagen de Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo, Emiliano García Paje y Chimo Puig. Y bueno, que parecía que estaban aburridos, según dice el Huffington Post, dice aburridos en la tribuna de invitados durante el discurso de investidura de Pedro Sánchez. Ah, ya sé cuál era la imagen, Sí. Efectivamente, que estaban leyendo los teléfonos móviles, el iPad y era como la imagen, los sindicatos allí. Te voy a decir una cosa, porque la envió ayer, ahora que estoy recordando, espérate a ver si la encuentro. No lo tengo. Bueno, la envió ayer con esa protesta, con esa queja, pero también... Vamos a ver, no vamos a quejarnos, y menos nosotros, de que alguien esté consultando el ordenador o el iPad mientras está trabajando, porque si no, no tendríamos oyentes. Hombre, que... También es el peligro del streaming, ¿no? Que bueno, que te puede pillar en una situación así como tensa. Pero bueno, también vi, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo quién lo puso, pero sí que es verdad que vi que enlazaban una captura de pantalla que creo que salía Tania Sánchez riéndose, hablando de algo, riéndose con la diputada que tenía al lado. Bueno. Hay fotografías que son muy representativas del mundo que vivimos, pero no hay que olvidar que al final una fotografía solamente representa un fragmento, una fracción de segundo en la larga historia del ser humano y del ciudadano. No lo digo por justificar a los sindicatos, porque además a los sindicatos se les zurra siempre, para bien o para mal, y tampoco me gusta a mí sumarme a eso, sinceramente, pero... sí, nos lo envió Juanjo de la Cruz, decía, esto sí que es trabajar, qué bien cobran, ¿eh? Estos llegan a fin de mes, y entonces en la imagen efectivamente se ve pues a todos los líderes sindicales mirando su móvil, su iPad, etcétera, ¿no? Y yo la contestación era esa: no vayamos a criticar ahora lo de seguir la actualidad por el móvil y el iPad. Seguramente la estaban siguiendo mejor a través de las redes sociales que allí en directo, que para tener la oreja puesta tampoco hace falta estar mirando así, pero bueno, absorto. Pero bueno, en todo caso, bien, tampoco voy a cada cual que se justifique con lo que quiera. Me gusta a mí esta música porque es así como muy poppy y además como tengo aquí la postal esta de la furgoneta en la playa que nos envió la Mala TV, la furgoneta troquelada con sus cortinicas aquí en una playa así muy surfera. Bueno, que me gusta la música, no pasa nada. El caso es que durante la sesión de investidura de ayer, durante esta primera convocatoria, Pedro Sánchez insistió en la necesidad de diálogo, en la necesidad de llegar a acuerdos, en la necesidad de buscar el vehículo que nos va a llevar al encuentro, todo esto. Ese vehículo que nos va a llevar al cambio, señorías, se llama acuerdo, y el combustible que hace que se mueva es el diálogo. El vehículo del acuerdo se paraliza con las imposiciones, con el chantaje y con el abandono de la mesa de negociación. Pero el vehículo del acuerdo se acelera con la capacidad de ceder, con el espíritu del entendimiento y, sobre todo, con la ilusión por el cambio. Y en todo caso, ya está comenzando a esta hora la segunda parte de la sesión de investidura, ahora con las réplicas. Y ayer lo que sí que hubo fue una gran crítica, porque el Partido Popular, si os habéis fijado, no hay muchos cortes, no hay muchas contestaciones. El Partido Popular estaba muy molesto por el formato del debate, porque decía, claro, con este debate de investidura, la réplica se celebra al día siguiente, por lo tanto no ocupa las portadas hasta 2 días después, y entonces el presidente no le puede contestar allí en el mismo sitio. Os lo contaba al principio, el PSOE argumenta que era una cuestión puramente técnica, y sin embargo creen en el Partido Popular que se trata más bien de una cuestión táctica, estratégica de Pedro Sánchez para evitar la réplica. Esto ha sido un modelo de debate buscado por el señor Sánchez con la colaboración del señor López, en la que se ha buscado y se ha organizado un monólogo. Hoy hemos asistido al monólogo y lo triste, verdad, es que por primera vez desde hace 30 años en esta Cámara no se ha podido escuchar en el mismo día a los líderes del resto de las formaciones políticas en un debate de investidura de este tipo.
En todo caso, lo que sí que es verdad es que Pedro Sánchez y el Partido Socialista, de forma perseguida o por casualidad, si ellos lo prefieren definir así, se han garantizado todas las portadas de los periódicos. Sánchez obliga a Podemos a escoger entre él o Rajoy. Es la fotografía de portada, el Parlamento, la sesión parlamentaria del periódico El País con ese titular. La foto de portada del periódico ABC dice, es la imagen de Pedro Sánchez. Tiene un rostro, un gesto de incertidumbre, de tengo que conseguirlo. Sánchez busca culpables en vez de apoyos. Tiene una especie de mueca así en la boca, como pensando, como diciendo, a ver cómo consigo esto. Sánchez busca culpables en lugar de buscar apoyos, dice el periódico ABC. El periódico El Mundo, con la imagen también de Pedro Sánchez en la tribuna, dice, Sánchez convierte su discurso en un pulso a Podemos para echar a Mariano Rajoy. En La Vanguardia, también fotografía de Pedro Sánchez, emplaza a Iglesias a hacer ya realidad el cambio, dice el periódico La Vanguardia. Y claro, en el periódico La Razón, la imagen que han elegido para que abra su portada es la imagen de los sindicalistas consultando los teléfonos móviles. No podíamos esperar que ellos no fueran a dar buena cuenta de esta fotografía. You just live inside your plastic mind, never know what's real, yeah. Now you try to suffer on, you live in misery. Pretty soon you're dead and gone. Dice Fernanda BD, en todo caso, dice, no es por mirar los móviles, dice, es por su lenguaje corporal, por lo que ha sido tan cuestionada, tan criticada esta fotografía. En fin, esto en lo que a las portadas se refiere. Ya os digo que el periódico de Cataluña, también empecemos la próxima semana, que fue una frase que repitió una y otra vez Pedro Sánchez, y podemos empezar la semana que viene, podemos hacerlo la semana que viene. Pedro Sánchez también en esa fotografía de portada del periódico, del Correo, del Heraldo, el Levante, Diario de Sevilla, El Comercio, el periódico, en fin, Faro de Vigo, se lleva todas las portadas de la prensa. Mañana veremos a ver quién se lleva las portadas de La Réplica. Puede que se lo lleve Mariano Rajoy, que está compareciendo en este momento, lo iremos viendo. En todo caso, esto en lo que a la agenda setting se refiere. Los pactos de gobierno, los encuentros, es la agenda que marcan los grandes medios de comunicación. Pero somos perfectamente conscientes de que hay otra forma de mirar a la actualidad, de acercarse a la actualidad, a través de la agenda de la cafetera, porque una cosa es el ruido que generan los grandes medios de comunicación y otra muy diferente, el sosiego que se respira en la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Es que con esta música me entra un sosiego, me entra una calma. Pero es el espacio que utilizamos también para recibir vuestras noticias. Podéis utilizar el hashtag, utilizadlo incluso cuando termine el programa. Una cosa que nos ocurre es que luego nos cuesta mucho encontrar aquellas noticias que nos habéis enviado, y si las enviáis después del programa utilizando el hashtag del mismo, primero contribuís a que siga vivo, pero además de eso, hoy es la cafetera cuestión de fe, nos permite después, para recurrir, para buscarlas,
no tener que andar buscando cómo nos las habéis enviado, porque hay gente que las envía como una contestación a una cuenta y luego es más difícil. Si las enviáis directamente con el hashtag, nosotros podemos seguirlas, comentarlas, retuitearlas, en fin. Así que le podemos dar también altavoz a esas noticias que nos enviáis, retuiteándolas desde nuestras cuentas, ¿no? Bueno, el caso es que nos enviáis muchas noticias, pero en esta sección hay varios espacios. Un espacio tiene que ver con las noticias que nos enviáis. Otro espacio tiene que ver con los comentarios que nos hacéis a través del teléfono móvil. Generalmente, muchas veces los lanzo sin preescucharlos, pero como he llegado por la mañana y he tenido tiempo de escuchar algunos de los que habían llegado a lo largo de la noche o a primera hora, hay uno que me interesa especialmente que escuchemos. Voy a decir una cosa. Si me entrevistases, si me mirases a los ojos, verías a un chaval de 21 años a la que su madre le ha contado cómo le torturaban unos guardias civiles solo por llevar un periódico de Egin. Verías a un chaval que ha visto cómo su cuñado ha recibido una paliza solo por ir a una protesta. Aquí todo el mundo condena el terrorismo y la violencia, pero de verdad hay que tener visión, hay que saber lo que se ha sufrido aquí. Y no vale solo ir a las víctimas de un lado, Fernando, de verdad. No vale solo las de un lado, porque ha habido de todos los lados. Y no se reconocen. Saludos, Resistencia. Este es el mensaje que dejabas esta mañana o ayer por la noche en el buzón del programa. Yo te lo agradezco. En primer lugar, te lo agradezco porque no es frecuente que alguien con esa experiencia esté dispuesto a abordar el debate y de una forma sosegada. Y yo jamás he huido del tema, de ninguno. Y vaya por delante, además, que no tengo ningún prejuicio para abordar cualquier tema, por complejo que parezca. Así que me parece francamente interesante. No dicho lo cual, entiendo que lo haces como respuesta al comentario que hice ayer sobre Arnaldo Otegi, sobre la salida de la cárcel. Ya me pronuncié ayer, con lo cual no voy a repetir esto, ni voy a repetir la polémica, porque vi algunas contestaciones, a algunos les gustó más, otros se sintieron muy identificados y algunos se identificaron menos, y en eso se basa la discrepancia y no pasa nada. Entendiendo perfectamente a lo que te refieres, pero sí que es verdad que mi aproximación a este asunto se basa en una sola premisa, una sola. La violencia nunca está justificada, nunca. Y me dices, ya, pero ni de un lado ni del otro. Es que yo he dicho nunca. Nunca está justificada. La violencia lo único que genera, el único generador de violencia es la propia violencia. Así que no está justificada. Es una mirada que tiene profundas contradicciones muchas veces, porque tiene una respuesta muy sencilla. Dicen, ya, entonces nunca habrías desembarcado en Normandía. Yo no entro en ese debate. La violencia no está justificada. En mi opinión, no está justificada. Y es una visión, a lo mejor es algo naif, está basada en la cultura de la paz, yo creo en el diálogo, creo en otros principios, que introducen elementos de enorme complejidad muchas veces en el debate entre las personas, pero creo en otra perspectiva. Y te agradezco el mensaje, es la experiencia de alguien que yo no tengo, y por lo tanto es un pequeño regalo que haces compartiéndolo, porque permite compartir una experiencia que es la que tú has vivido, la que has pasado por el tamiz de tu propia realidad, y me parece muy interesante escucharlo, pero es la única premisa a la que yo ayer me refería. No hay razones para la violencia. El único camino es el otro, es la paz. Es verdad, es ineludible que ayer se produjo una noticia de actualidad relacionada con el conflicto entre España y el País Vasco, y salió de la cárcel Otegi. Hizo algunas referencias interesantes para comentar desde la perspectiva más política. Se refirió a los que vivían ya sin escolta, por ejemplo. Esto he extraído el fragmento porque me ha parecido muy interesante. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y no va a ser fácil. Algunos dicen que Euskal Herria ha cambiado. Yo, sinceramente, hoy quiero congratularme de que haya mucha gente que vivía con escoltas, que vivía acosada, según decían ellos, de que hoy puedan vivir en paz y en libertad. Y algunos medios de comunicación han destacado esta frase, porque hay quien cree, y especialmente desde Madrid, os lo digo para los que vivís fuera, que cuando la izquierda Abertzale habla hay que extraer fragmentos de lo que ha dicho y hay que buscar los mensajes entre líneas, porque nunca son mensajes directos, porque en efecto se produjo un pero, que no han destacado todos los medios de comunicación. Porque él dijo, yo me alegro de aquellas personas que ya no tienen que pasear con escolta, pero... Y me alegro sinceramente por ellos y por ellas. Pero hoy
lo que llevo en el corazón es a esas madres y a esos padres, a esas compañeras y a esos compañeros que llevan 30 años haciendo la bolsa para la visita de las cárceles en el Estado francés y en el Estado español. Fueron algunas de las declaraciones, porque envió varios mensajes que después han sido reproducidos en los periódicos, y si queréis más precisión en el tema los vais a encontrar con mucha facilidad, porque además el discurso completo está colgado en YouTube, ¿no? Así que el que quiera pues puede verlo y podrá encontrar la información que quiera, ¿no? Vaya por delante que yo creo en el acercamiento de los presos, creo que no se puede castigar a las familias, esto lo he dicho en numerosísimas ocasiones, así que no tengo ningún prejuicio en volverlo a hacer, pero me reitero en el discurso que decía ayer aquí. Yo no quiero contribuir entendiendo además que de Arnaldo Otegi solamente se puede decir que ha cumplido con la ley y que ha cumplido con la justicia y que la filosofía penal española se basa en la reinserción, y estaría bueno cuestionar eso. Y que además estaba en este momento en la cárcel, estaba por una cuestión aparentemente muy injusta, y que se observaba más bien como una persecución política, algo a lo que él aludió, más bien como una persecución política que como una persecución relacionada con su actividad en el pasado. Y yo, ningún reproche que hacer a eso, y algunos habéis comentado en ese sentido, y lo entiendo y me parece bien. Además, creo en el diálogo, incluso para este tema, e incluso conmigo. Ahora, dicho lo cual, añadí, lo que pasa es que es verdad que hay un pasado, y hay un contexto, y hay una persona que creía en la violencia como mecanismo para resolver los conflictos. Y yo no creo en eso. Nunca la vida de una persona justifica, jamás, la muerte de una persona puede justificar una idea política, jamás. Y a partir de ahí, cualquier otro debate es un debate, en mi opinión, superfluo. Lo digo por algunas personas que siguen insistiéndome. Y difícilmente voy a cambiar de posición con 41 años y defendiendo eso, ¿no? Así que parece bastante evidente, y no creo que esté hablando para niños, porque en este programa creo además que en otras ocasiones se ha demostrado que no es así, pero parece bastante evidente que prefiero la gente que hace el recorrido en dirección a la paz que la gente que hace el recorrido contrario. Y en ese sentido me parece bastante aceptable. Pero no se puede estar exigiendo, en mi opinión, reparación y justicia mirando hacia el franquismo, reparación y justicia para con las víctimas, sin hacerlo ahora en el presente. Y yo creo que la reparación y la justicia deben ser conceptos perfectamente presentes en la vida de la sociedad española, ¿no? Ahora, si entrarías en el debate de si debe o no ser Lehendakari, que lo decida el pueblo vasco, yo en eso no me tengo ni por qué meter. Me parece que cada uno decide el destino de su vida y a través de sus representantes. Yo sé cuál es mi posición moral sobre este asunto, ¿no? Así que en todo caso te agradezco mucho el mensaje, agradezco mucho los mensajes que estáis llegando, y entiendo que cada uno tiene una posición, y de la misma forma que yo acepto las posiciones de otros, espero que se acepte también mi posición en este asunto. Escuchas La Cafetera. Bueno, pero no quería además centrar en este asunto, no lo quería ayer, tampoco lo quiero hoy, porque hay numerosísimos asuntos que atender también, que enviáis a la agenda de La Cafetera, y entonces pues quedan para comentar aquí, María. Sí, bueno, como de hecho me parece un gran ejemplo, el audio que has puesto, un gran ejemplo de que hay muchas formas de informar, hay muchas formas de ver unos testimonios y no otros, y está muy bien ver pues un poco lo que decía, ¿no? Las víctimas de un lado, las víctimas de otro, y creer en un proceso de paz. Bueno, pues sobre hablar de cuestiones diferentes a la agenda que se marca, sí que es verdad que nos habéis enviado muchas noticias referidas, como no, al tema político, pero sí que es verdad que desde un punto diferente y con cuestiones un poquito más concretas. Charo Chamizo nos envía un acuerdo de Podemos y de PSOE. Sí, pero en este caso es en Castilla-La Mancha. Según informa el periódico de Castilla-La Mancha, Podemos acuerda con Paje dejar de financiar los servicios religiosos en los hospitales. Ambas formaciones han registrado conjuntamente en las Cortes una propuesta que instará al Gobierno de España a suspender la obligación de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión.
Pues estaba viendo, lo que pasa es que no lo encuentro, pero nos había llegado algún correo del Centro Tomás Moro, que son el mismo centro jurídico, el mismo grupo ultracatólico que denunció a Rita Maestre, y estaba viendo que habían emitido también una nota. Decía, aquí lo tengo, ante la prevaricadora propuesta no de ley solicitando la supresión de facto de las capillas en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha. Y dice, una proposición no de ley en la que bajo engaño de garantizar la no discriminación se solicita la suspensión de los acuerdos y convenios internacionales con la Santa Sede. Y entonces dice que a este centro jurídico le preocupa la deriva democrática, que tratan de dejar sin efectos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y dice que se han presentado un escrito y dice la injusticia de olvidando los proponentes que la oportunidad o no de bueno, en fin, que ha provocado bastantes suspicacias, ha despertado bastantes suspicacias en algunos grupos ultracatólicos, y veremos a ver cuál es la reacción que tienen ante esto, pero en fin. Bueno, escuchas la cafetera. No me mires así, es que no lo tenía muy fresco. Ha llegado mientras estábamos hablando y entonces, Mary, lo he podido leer como lo he podido leer. Claro, es que a ver, sí que es verdad que parece así como que es muy fácil, pero sí que es verdad que vamos un poco a contrarreloj, ¿no? Porque salen las noticias ahí de última hora y vamos... Sí, yo no tengo amor propio. Perdón, ya me callo. Bueno, Charo Chamizo nuevamente nos envió el enlace de un tuit de Pilar Velasco, esta periodista de la cadena SER, sobre muy amiga de este programa, la queremos un montón, a Pilar Velasco. Sí. Y nos enviaba el tuit de Pilar Velasco y bueno, allí enlazaba una información de la cadena SER firmada por Miguel Ángel Campos, y era que la audiencia confirma que los abogados que causaron la expulsión del juez Garzón encubrieron a Francisco Correa. Me pareció bastante importante porque sí que es verdad que a lo mejor es una noticia que puede quedar un poco de lado, pero es bastante importante. Explica que el juez José de la Mata rechaza archivar la causa contra los letrados al existir sólidos indicios de que ayudaron al líder de la Gürtel, Francisco Correa, a ocultar y blanquear su patrimonio. José Diego Mills nos hacía llegar la noticia de Facua de que PSOE, PP y Ciudadanos se niegan a que la Junta haga públicas las multas a empresas por fraudes a los consumidores. Según explican en esta organización de consumidores, los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos han votado en contra de que la Junta de Andalucía haga públicas las multas impuestas a empresas por fraudes a los consumidores. Es un tema que también es, como decíamos, muy político, pero con otra visión que también nos puede contextualizar en este momento tan convulso. Y para finalizar, quería simplemente terminar con un tuit de Caque Rodríguez, que bueno, sí es verdad que es más el comentario, ¿no? Que decía, yo creía que era amor eterno, y nos enlazaba la noticia de 20 minutos, que era en la que Albert Rivera decía que si Sánchez pacta con Podemos, Ciudadanos pasaría a la oposición. Aquí vemos que hay desacuerdos por todos lados y que cada vez es más difícil llegar a esa transversalidad en el gobierno que quiere Pedro Sánchez. Que esto lo quería comentar un poco, ¿no? Porque sí que es verdad que la transversalidad en el momento de campaña electoral fue uno de los instrumentos de Podemos en su momento, muy criticado también por otros partidos, pero ahora vuelve a la palestra para encabezar la idea de un nuevo gobierno. Pero aquí me tienes que reconocer también, Mary, que hay una cierta contradicción en Podemos, que dijo que la izquierda y la derecha ya no existía. Claro. Ahora que es el PSOE el que dice que la izquierda y la derecha no existe, entonces dicen, no, ¿cómo que no existe? Claro, o sea, aquí vemos hasta qué punto tiene valor la hemeroteca y lo que dicen los políticos, porque es verdad, la transversalidad antes era parte de Podemos, ahora no lo es, ahora es parte del nuevo gobierno. Y mientras estamos los ciudadanos entre medias diciendo, ¿qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué es lo que me toca? Claro. ¿Quiénes son los míos? Porque ya no sabemos. Bueno, estáis escuchando La Cafetera. Lo de Nadal que hacer médico. Para cuidar a la gente que está malita. A los que estén enfermos. ¡México! Porque son superhéroes. Porque sí, son superhéroes.
México. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Lo demás lo que es el médico. No se iba a ir Hardy Useful sin escuchar su canción favorita, la de Sad Robot, que le gusta mucho, de Pornophonic, que está muy bien. Te gusta porque se llama Pornophonic, reconócelo, menudearlo. Pero nos sirve también para comentar las portadas de los diarios digitales porque, en efecto, a menudo la información camina por un lado, la perspectiva de los ciudadanos camina por otro muy diferente, así que nos acercamos a los medios de comunicación también a través de los digitales para poder observar cuál es el... Dice el periódico Infolibre, que hablamos antes con su director, con Jesús Maraña, dice que Sánchez presiona a Podemos para que permita su investidura y rechaza al Partido Popular. Y también hacen un repaso muy interesante, los temas que Sánchez evitó o por los que pasó de puntillas. Dice, hubo una omisión que no pasó inadvertida, sobre todo porque obvió el tema, pese a llevarlo escrito en el discurso, es a lo que me refería antes, la supresión de las diputaciones. No hizo una sola mención al copago farmacéutico, tocó de pasada las relaciones Iglesia-Estado, pero son solo algunos ejemplos y Infolibre ha reunido otros más. El diario.es, Rajoy contra Sánchez, pretende que le dé el gobierno sin haber movido un dedo, le ha dicho Mariano Rajoy a Pedro Sánchez en la réplica. Y también Sánchez se somete a la primera votación con los ojos puestos en el botón de Podemos, y Podemos, las confluencias Izquierda Unida y Compromís pedirán a Pedro Sánchez una nueva negociación, dice el diario.es. En Público.es también recogen esas palabras de Mariano Rajoy. Su candidatura es ficticia, no ha movido un dedo para formar gobierno, le ha dicho Mariano Rajoy hoy a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez le dijo a Pablo Iglesias, estamos obligados a mezclarnos, dijo, y es el titular que ha llevado Público.es a su portada. Mientras que lamarea.com, el lobby español de la carne pagó estudios para contradecir a la Organización Mundial de la Salud. Tras el informe de la OMS de octubre, las 4 principales empresas del sector cárnico en España contraatacaron para influir en la percepción social del consumo de carne. Para ello, contaron con la colaboración de autoridades sanitarias de primer nivel. Esto no me extraña nada leer esta noticia, parece una excelente noticia de lamarea.com, totalmente ajena a la discusión hoy, pero se lo tengo que decir a Antonio Maestre, porque es verdad, esto se vio en cuanto la OMS publicó el informe, inmediatamente nos empezamos a encontrar con artículos en la prensa española en la que de alguna manera ponían en cuestión este importantísimo estudio de la Organización Mundial de la Salud, que entre otras cosas afectaba a todos los embutidos, jamones, en fin, a una parte sustancial de la industria española relacionada con la alimentación. Como podéis imaginaos el sector del jamón. Y veíamos algunos artículos que decían, bueno, es cancerígeno, pero no tanto. Y además, si el jamón es de buena calidad, y nos encontrábamos con algunas cosas absolutamente surrealistas, sin ningún rigor científico, colocados en las portadas de los periódicos, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud había emitido un informe de esa trascendencia, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención. Se dio a conocer entonces la pirámide de la alimentación, que no sé si alguno la conocéis, pero es una pirámide que elabora junto con el Ministerio de... con el Ministerio de Sanidad, y que se elabora con diferentes comités científicos, y en el que es una pirámide en la que se dibujan qué alimentos son los más beneficiosos, los que se debe tomar todos los días, los que solamente se debe tomar alguna vez, cuáles forman parte de la dieta básica de una persona, etcétera, etcétera. Y si os fijáis, en España el alcohol se coloca siempre junto a la pirámide, que es una cosa sorprendente, porque se da por hecho, y aquí hemos aceptado eso y no queremos mucho debate, además, que una copita de vino al día es muy buena. Dice, bueno, ¿es muy buena o no es muy buena? Parece que hay un cierto consenso científico sobre que esto es verdad. Pero quien dice una copita de vino también dice una cervecita, porque claro,
también dice no sé, un taponcito de coñac. O sea, ¿cómo funciona esta cosa? Y el caso es que en la pirámide española, porque si lo buscas en otros países no sucede así, pero nos encontramos que el alcohol tiene ahí su pequeño porción de poder, ¿no? Y uno se pregunta, ¿quién y cómo ha negociado eso? ¿Y quién ha pedido que en la pirámide oficial de la alimentación, de recomendaciones de la alimentación, el alcohol de verdad está recomendado? Porque yo fui una vez al médico, no quiero yo contar mi experiencia, pero me dijo la médico, Mary, tú nunca cuentes la verdad cuando vayas al médico. Es que no lo cuentes, porque me preguntó una médico, una chica joven, bastante joven, guapilla, yo me dejé llevar por el momento, me preguntó y me dijo, ¿bebes? Y yo, bueno, me tomo una copita al día. ¿Me puedes? Y entonces puso una cara de seriedad absoluta y me dijo, ¿me puedes definir exactamente copa al día? Y entonces le dije, bueno, pues una copa al día es una copita por la noche cuando llegue, una copita de vino. Bueno, un poquito más, a lo mejor me tomo 2 copitas. Una copa de vino al día no son 2 copas de vino al día. Así que medir es muy difícil. En fin, escucháis La Cafetera. Ahora tú quítale a nuestros expatriados la necesidad de esa copita al día, de su vinito. Pues no puede ser, Mary, no puede ser. Yo la verdad que, bueno, de vino, no soy mucho de vino, pero bueno, sí que es verdad que de vez en cuando, así algún fin de semana, sí que soy más de cerveza, la verdad. Solo de cerveza. Sí. No quiero saberlo, en fin. Habrá que verlo. En fin, cuando vienen tus amigas, ya sabemos de este asunto. Que cuando quemáis Madrid. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Muchas gracias a todos por estar aquí escuchando La Cafetera. Es Cafetera, buenos días Resistencia y buenos días Retaguardia. ¿Qué tal, Fernando y María? Una cosa, tengamos claro y empezamos a asumir, que el PSOE es un partido de centro y hace políticas liberales. Ya ni es socialista, ni es de izquierda, ni nada. Y como antes lo asumamos, mejor nos irá a todos. Un saludo. Dice Hardy Useful que desde que salió la recomendación de la OMS ya se ha pulido 3 jamones de disidencia indómita. También te digo, Hardy, que te podías haber enviado uno. Pero no lo envíes al apartado postal, que ya te doy yo otra dirección. Perdón, María, querías hablar de algo serio y yo aquí frivolizando. Quería hacer simplemente una reflexión en torno al tuit que nos ha enviado Santi Cerrato nada más comenzar el programa. Nos decía, La Cafetera, cuestión de fe. Buenos días, Resistencia. Más ateo que ayer, pero menos que mañana. En política también. Y quería hacer una pequeña reflexión sobre esto. Ser ateos en política, no creer en la política, tener una desafección política. Esperemos que todo este proceso no se convierta en lo que teníamos hace unos años, que era que la ciudadanía no creía en el cambio político y no creía en que los ciudadanos pudiesen formar parte de la política, y esperemos que siga habiendo un resquicio de esperanza ciudadana en un cambio político. Bueno, mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchas gracias, Mary, hasta mañana. Muchas gracias a todos. Y que paséis un buen día, portaos muy mal, que es lo único que nos queda por hacer. Mañana hablamos de las réplicas en el Congreso de los Diputados, a ver qué gobierno se puede configurar en este país. Adiós, cuidaos. Hola, soy Rojo Cabreado y somos la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Kake y soy la Resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Elinurse y yo también soy Resistencia de La Cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Tito y también soy Resistencia de La Cafetera. Soy Celemín y también soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy Resistencia de La Cafetera. Hola, soy PSV, miembro del Focus Group de La Cafetera. Saludos, Resistencia. Soy Julia. Soy Monse Merino y somos parte de la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Javier Crae y soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia en La Cafetera. Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de La Cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la Resistencia de La Cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la Retaguardia de La Cafetera. Hola, soy Fueni Pico y también soy la Resistencia de La Cafetera.
Hola, soy Tony Matarín y formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ascensión de las Sedas y también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la cafetera. Soy Cora, integrante de la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la Resistencia. Hola, soy Mía Pividal y yo también formo parte de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gracia y también soy Resistencia de la cafetera. Hola, soy Virgin Rod y también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la Resistencia de la cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Irazazábal y también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Manolo Cas y también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Paco y soy Resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Lili, soy de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gamba con mermelada y también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la Resistencia de la cafetera. Soy Harp Balfree y yo también soy Resistencia de la cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Miss y también soy la Resistencia de la cafetera. Hola, soy Ancho X y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la Resistencia de la cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la cafetera de Radio Cable.